parte, un informe del gobierno de los Estados Unidos reconoce las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecen miles de migrantes. El reporte del Departamento de Seguridad Nacional describe la detención prolongada de menores no acompañados. Describen la situación en la que viven como una bomba de tiempo. En mayo, por ejemplo, 144.000 personas fueron detenidas por la policía fronteriza. Sin embargo, no hay suficiente espacio en estas estructuras ni en los centros de recepción a los que normalmente son transferidos. Estas fotografías exponen la deplorable situación de hacinamiento en la que permanecen cientos de migrantes en diferentes centros de detención en Texas. En las imágenes se ve a indocumentados aglomerados en una misma habitación. Muchos permanecen encerrados en condiciones asfixiantes. El representante de la Cámara por Texas, Joaquín Castro, ya había compartido un video en el que se ve a por lo menos 15 mujeres hacinadas en una estación fronteriza del Paso en Texas. Hoy hemos venido y hemos visto que el sistema sigue roto y que siguen violando los derechos humanos. Seguimos muy preocupados por las condiciones en las que las personas están siendo mantenidas. Castro denunció que muchos indocumentados duermen en el suelo, sin espacio suficiente, sin medicinas y hasta 15 días sin bañarse. Entre tanto, decenas de manifestantes protestaron a las afueras de un centro de detención en Florida exigiendo mejores condiciones para los migrantes. Los manifestantes también exigen el retiro total de los fondos para mantener abiertos estos centros de detención. El exilio venezolano se debate entre respaldo a la política de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro o la posibilidad de que los demócratas le ofrezcan un mejor futuro en los Estados Unidos. Esto es lo que refleja una encuesta de Integrate Communication and Research en la Florida. Se han tomado algunas variables y se evalúa una muestra mes a mes. En esta ocasión se entrevista a venezolanos identificados como líderes en sus respectivos rubros de actividad. Este mes, con empresarios, académicos, periodistas y líderes de opinión. El 75% de los encuestados asegura que la inmigración es el problema más serio al que se enfrentan los venezolanos en el estado de la Florida. El 42.86% cree que el Partido Demócrata es el que está mejor capacitado para resolver el problema de los venezolanos en la Florida. Pero para ir a la encuesta, para saber exactamente qué se tomó en cuenta, por qué se hizo y otros detalles, vamos a conversar con nuestro próximo invitado. Eduardo Gamarra, especialista en política latinoamericana y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Profesor Gamarra, qué gusto tenerle, buena tarde. Igualmente, Dani, un placer saludarla. Igualmente para nosotros tenerlo. ¿Por qué se mide esta tendencia dentro de la opinión de la diáspora venezolana? Mira, la preocupación nuestra, tanto en la universidad como en la compañía que hizo el estudio, tiene que ver con la gran especulación que se ha tenido sobre lo que piensan los venezolanos en el exilio. Es decir, para muchos la idea es que son republicanos, todos trumpistas, todos conservadores, todos quieren invadir Venezuela. Es decir, había una cantidad de opiniones que básicamente para nosotros como gente preocupada por cómo se mueve la opinión latinoamericana y especialmente de latinos fuera de sus países, decidimos medirlo, ¿no? Y decidimos medir específicamente haciendo un estudio longitudinal. Es decir, es una base, ¿no? La cual la vamos a entrevistar repetidamente para ver cómo se mueve la opinión de un liderazgo del exilio venezolano, ¿no? No es una muestra representativa, por supuesto, es una encuesta que se hace en línea y que se hace también vía entrevistas en profundidad. Y lo que encontramos pues fue bastante interesante, ¿no? Que todo lo que se viene diciendo sobre cómo piensan los venezolanos en el exilio básicamente no estaba tan correcto como se suponía, ¿no? ¿Qué les preocupa? Vamos a ir desglosando. Yo tuve la oportunidad de leerla, tengo varios aspectos
de los que tocó la encuesta, para que usted no los detalle, profesor, pero a grosso modo, por ejemplo, ¿qué le preocupa a la migración venezolana en la Florida? Ah, porque esto es importante, se circunscribe a la Florida, ¿cierto? Absolutamente, aunque la muestra en sí, el liderazgo venezolano es un liderazgo que también hay gente que vive en Washington, pero que tiene conexiones con la Florida, ¿no? Que viven en otras zonas de la Florida que no son Miami, están en Orlando, están en Jacksonville, etcétera, ¿no? Pero la preocupación mayor del venezolano que vive en la Florida es el tema migratorio, ¿no? Y esa fue una pregunta abierta en la que le preguntamos a los venezolanos en el exterior, cuál es la principal preocupación. Y es obviamente el tema migratorio, porque una buena cantidad de venezolanos que viven acá no tienen resuelto el tema de estatus, ¿no? O están acá en visas temporales, o tienen sus pasaportes que han vencido, o tienen visas que han expirado, y lo que más temen obviamente es el estatus ilegal. Y eso pues obviamente les preocupa. Hay en el rango, ya en la parte de entrevistas en profundidad, por ejemplo, entendimos, les preocupa la posibilidad de la deportación, les preocupa caer en la ilegalidad en Estados Unidos, porque al caer en la ilegalidad no solo están sujetos a deportación, sino que también pierden la posibilidad de alguna vez legalizar su situación acá. Y para otros también les preocupa mucho, ¿no? Por ejemplo, gente que está acá, que son profesionales, y la mayoría son profesionales, que no tienen convalidación de títulos, que no tienen la posibilidad. Vienen médicos que están haciendo otras cosas, vienen abogados que están haciendo otras cosas. Entonces, no llegan acá y hacen trabajos para los cuales no están entrenados, ¿no? Y obviamente han perdido un estatus social también, y profesional, por supuesto. Usted decía que políticamente siempre se ha especulado que todos los venezolanos que están en el exterior son trumpistas. Eso me llama la atención y me lleva a preguntarle cuál es la preferencia, o no la preferencia, quizás con cuál de los partidos la diáspora venezolana piensa que podrá tener mayor respaldo, quizá alcanzar un estatus legal. Sí. Mira, ahí hay varias cosas, Idania. En primer lugar, y esto ya en base a estudios anteriores que hicimos, que son corroborados por la mayoría de los venezolanos que llegaron a los Estados Unidos se identificaban con el Partido Demócrata, ¿no? Muchos, por ejemplo, que eran de AD o de COPEI, ¿no? Tienen más una tendencia social cristiana o socialdemócrata, ¿no? Algunos de nuestros entrevistados nos decían, por ejemplo, esperábamos ansiosamente cada 4 años ir a la convención demócrata, no nos identificábamos con los republicanos, ¿no? Entonces, tienen esa tendencia, ¿no? Digamos, ideológica más vinculada al Partido Demócrata. Sin embargo, lo que vemos es que apoyan al presidente Trump, apoyan la política del presidente Trump hacia Venezuela, y ahí es donde empieza a dividirse un poco la opinión. Los que apoyan a Trump no lo apoyan en base a una identificación ideológica con él. Lo apoyan porque lo ven como el presidente y lo ven como la persona, ¿no?, que está en el poder y por ende con la mayor capacidad de influir sobre el curso de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, no es una identificación ideológica, es una identificación absolutamente pragmática. Él es el que tiene el poder, él es el que puede cambiar la situación en Venezuela. El que tiene el poder es el que puede cambiar la situación, pero también ha tenido una política por lo menos más clara, quizás de más apoyo a la causa venezolana. Sí, ya en las entrevistas en profundidad, por ejemplo, se hace mucho contraste con lo que fue la política del presidente Obama, y se lo ve como más decisivo, como una persona que ha tomado algo más de posición, digamos, fuerte respecto a Venezuela, ¿no? Pero ahí hay una cosa muy interesante, Idania, cuando uno les pregunta, ¿no?, respecto a cuál de los dos partidos los ven
ven con mayores probabilidades de influir sobre su situación en los Estados Unidos. Sí. Y ahí empieza a dividirse la situación un poco, porque, por ejemplo, el tema de TPS, ¿no? Si la preocupación mayor es el tema migratorio, ahí se dividen en términos de cómo resolver su problema nacionalmente dentro de los Estados Unidos. Vuelven un poco hacia el Partido Demócrata, ¿no? Claro. Ellos piensan, pues obviamente, que ese es el tema más grave a los que ellos se enfrentan, y no ven mucha posibilidad que el gobierno del presidente Trump les resuelva el TPS. Piensan que los demócratas quizás están llevando eso mejor, pero tampoco es tan claro, no es tan decisivo, ¿no? Claro, claro. Profesor Gamarra, una última pregunta. Ha dicho que paulatinamente, o paulatinamente no, con frecuencia, frecuentemente se va a estar pulsando, digamos, esta opinión. Al ritmo que ha tenido la migración, la diáspora venezolana en Estados Unidos, en la medida que regularizan su situación, ¿va a ser una opinión influyente? Ahí está, es una gran pregunta, Idania, porque, por ejemplo, la semana pasada fue el debate demócrata acá y la gran ausente, el tema ausente en realidad fue América Latina en su conjunto. Sí. No se tocó Venezuela, no es un tema electoral per se para los demócratas. Alfredo Gamarra, especialista en política latinoamericana y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Como siempre, un gusto tenerle en el programa, profesor. Igualmente, Dani, un placer como siempre. Igualmente para nosotros. Buena tarde.